En este momento y como última parte de nuestra agenda abordaremos un importante detonante del crecimiento económico, el empresario como fuente de progreso y bienestar para la sociedad. Para ello tendremos un interesante panel de discusión que será moderado por Ricardo Ávila, director del diario Portafolio. Como panelistas nos acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, Bernardo Quintero, presidente de Carvajal, y Juan Lozano Ramírez, director de Noticias RCN, exministro de Estado, columnista de El Tiempo. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos. No se vayan que esto vamos a cerrar con broche de oro. Muchas gracias de verdad por la invitación para estar aquí. Para mí es una ocasión muy especial. Este es mi último acto público como director de Portafolio. De tal manera que para mí me congratula mucho que sea aquí en la Asamblea de Confecámaras. De tal manera que… Lo cual no quiere decir que por favor no me vayan a invitar, voy a ser analista del Tiempo, entonces no pierdo el acceso a los canales periodísticos. Pero de verdad que es un motivo de honor tener la oportunidad de moderar este panel que tiene que ver con algo directamente relacionado con lo que dijo Andrés en su exposición. De alguna manera, para ponerlo en forma más coloquial, es bueno, ¿y los empresarios qué van a hacer frente a todas estas incógnitas que tenemos enfrente, ante los desafíos que hay y ante algo que estamos viendo, si se me permite ser políticamente incorrecto, pero directo, que es una estrategia de deslegitimación del sector privado, de hacer que el éxito empresarial en Colombia sea motivo de vergüenza. Y obviamente con la posibilidad de que eso le abra el camino a soluciones populistas que, como ya hemos visto en otros lugares del hemisferio, producen resultados totalmente indeseables. De tal manera que implícitamente aquí efectivamente hay un campanazo que suena y a mí me gustaría que los panelistas comiencen dando una visión general sobre ese tema de cómo observan esta situación y esas eventuales amenazas. Voy a comenzar con el presidente de Nutresa, aquí a mi izquierda, para que por favor abra el panel con una presentación inicial de 3 o 4 minutos y a partir de ahí entablaremos un diálogo y obviamente después de escuchar a los demás. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo primero a Julián Domínguez, a todos los presentes. Felicitaciones a Confecámaras por los 50 años. Es un honor estar aquí con ustedes. Y a los colegas también, un honor compartir y conversar sobre estos temas. A ver, yo tengo una visión, yo tengo que decir, de mucha más esperanza, no de desconocer los riesgos. Claramente, yo creo que nosotros vivimos en un país donde hay libertad, donde hay democracia, donde hay progreso, y que eso se debe en parte a que estamos en una economía de mercado. Pero tengo que decir que desde lo privado, cada uno tiene unos objetivos y lo digo con toda franqueza. En el caso de Nutresa, nosotros no queremos crecer lo que crezca el país, queremos crecer mucho más de lo que crece el país, pero somos conscientes que para que haya progreso en lo empresarial se necesita que haya instituciones sólidas. Cuando uno mira a Colombia, por todos lados hay ejemplos de cómo la empresa privada puede ser un factor de desarrollo. Mírenlo donde quieran, miren las universidades, miren el sector de salud, si quieren podemos mirar la cooperación entre el Estado y lo privado. O sea, hay aportes que muestran que si trabajamos juntos
podemos crecer más. Si yo trato de ver cuál ha sido el mayor aporte de la empresa privada al país, ahora lo mencionaba tal vez el señor presidente en sus palabras, yo creo que el mayor aporte ha sido la resiliencia. Hay otros países donde ante las dificultades que tenemos el sector empresarial fue más tímido o salió corriendo. Acá no, en las peores épocas del narcotráfico, acá nos quedamos trabajando y haciendo empresa. Y eso es sumamente valioso, eso es sumamente valioso. ¿Qué es lo que pasa? El premio no es solamente al esfuerzo, es hacerlo bien, es hacerlo con productividad, es hacerlo conectándonos a las palancas que hay para crecer. Es cierto, Ricardo, que estamos en un momento complejo porque hay, con el cambio en los medios de comunicación, hay gente que se está dedicando a decir cosas falsas o verdades a media, jugando a que solo un porcentaje del público va a caer en cuenta que eso es falso y a crear, digamos, una versión más negativa de los hechos para venderse de forma populista como El Salvador. Eso es cierto, pero yo creo que nuevamente ahí es donde el liderazgo tiene que jugar distinto. Yo primero, cuando uno habla del sector empresarial, las empresas no son ni los logos ni los edificios, las empresas son la gente que hay detrás, son el reflejo de lo que hacemos las personas que hay en las empresas. Y yo he insistido que una de las responsabilidades del líder es construir confianza. Y si me preguntan, bueno, ¿y en Nutresa cómo lo van a hacer? Yo les digo, nosotros queremos alto desempeño con integridad, es uno. Alto desempeño con integridad. Segundo, yo creo que parte de la responsabilidad nuestra es mantener viva la esperanza. Nosotros no podemos caer en esas olas negativas en las que tratan de montarnos y nos toca ejercer el liderazgo para mantener viva la esperanza. Tal vez en algunos espacios he querido decir como ingeniero que la esperanza es simplemente la combinación de tres cosas: sueños, ganas y caminos. Es la suma de esas tres cosas. Entonces, al sector empresarial y al país no le pueden faltar sueños, pero tienen que ser retadores. No podemos soñar con crecer al 3. No podemos soñar con quedarnos en los niveles de desigualdad que tenemos. Ganas es compromiso. Y caminos es que tiene que haber formas distintas para hacer eso más rápido, porque no nos podemos demorar 50 o 100 años. Entonces, lo que me atrevería a decir es que los empresarios somos actores de desarrollo, no pensamos de forma egoísta. Hay una discusión muy grande también en qué es empresario, porque es que a veces nos caen palos porque hay personas que llegan a una región a capturar una renta pasando por encima de la gente haciendo actividades ilícitas. Yo digo, no, ese no es un empresario. Ese máximo es un negociante del mal, pero ese no es un empresario. El empresario tiene mirada de largo plazo, le interesa permanecer en el tiempo, le interesa generar valor, se compromete, se expone, corre riesgos, son apuestas medidas basadas en capacidades. Entonces yo creo que el campo está abierto, hay riesgos, pero igual, desde el liderazgo podemos hacer mucho. Muchas gracias. Escuchamos a Bernardo Quintero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Julián, por la invitación y gracias a todos para estar aquí todavía a esta hora, para escuchar algunas cosas. Voy a ser muy breve. Yo veo el aporte de las compañías, uno, en crear riqueza, y la riqueza se refleja en empleo y pago de impuestos. Y todos los días vamos a ver, si no hay empleo y si no hay impuestos, no habría sociedad. Y ese es el principal aporte de las compañías. El otro aporte de los empresarios es en conocimiento y tecnología. En un país como Colombia, prácticamente
todo el desarrollo de conocimiento de tecnologías está desarrollado a partir de las compañías privadas en vinculación con universidades en muchos de los casos, pero el desarrollo tecnológico en Colombia lo ha movido la empresa privada y eso es un aporte importantísimo. Y lo otro es en estabilidad, seguridad y autoestima de la gente. Todas las personas que estamos vinculados con compañías, como somos todos los que estamos aquí, tenemos una seguridad y una autoestima que nos permite seguir adelante, ser optimistas, trabajar todos los días y eso es el desarrollo empresarial. Yo lo resumiría en estas cosas y de ahí se desarrolla el resto. Muchas gracias, Juan Lozano. Buenas tardes. También mi gratitud, doctor Julián, por esta invitación. Como decíamos ayer, es muy honroso poder estar aquí. El tema con los medios de comunicación tiene una particularidad y es que nuestro producto cotidianamente afecta de manera colectiva el estado de ánimo de la sociedad. Nuestro producto, lo que hacemos todos los días, tiene la capacidad de mover las fibras emotivas de la sociedad y de generalizar unos sentimientos y unas emociones. Y tenemos unos imperativos que están, por supuesto, marcados por compromisos éticos y el reflejo de la verdad. ¿Dónde está nuestra responsabilidad? En asumirnos como un grupo en los medios capaces de detonar, usando la expresión de Confecámaras, los procesos adecuados para que la sociedad sea mejor. Nuestra responsabilidad como medios de comunicación, con un compromiso frente a la verdad, está en garantizar una mirada que le permita a la sociedad, a partir de recibir nuestras piezas de comunicación, avanzar e ir hacia adelante. Lo digo de manera resumida, un bárbaro del oficio periodístico se jactaba enseñándoles a los estudiantes de primer semestre de periodismo a distinguir qué es noticia y qué no es noticia. Muchos de ustedes habrán oído este cuento y les decía, cuando un perro muerde a un niño, eso no es noticia. Cuando un niño muerde a un perro, eso sí es noticia. Y nos pasamos una y otra emisión buscando niños que muerden perros, buscando situaciones excepcionales que generan unos sentimientos por la misma particularidad de los hechos de emoción, pero no de emoción positiva, no de emoción constructiva. Nuestra responsabilidad en los medios parte de una autocrítica gigantesca que tiene que ver con la conformación de nuestras agendas. Si aquí a la salida llegara a haber un incidente desafortunado, entran dos borrachos ajenos a la convención y se trenzan en una pelea a la entrada, se van las cámaras a la pelea y el titular esta noche es Gresca a la salida de la asamblea de Confecámaras. Y se olvida lo que pasó aquí, cómo hubo toneladas de esperanza, de buenas intervenciones, de buenas lecciones. Ahí está nuestra responsabilidad. ¿Cómo logramos sacar esa mala costumbre de levantarnos todas las mañanas recogiendo los muertos de los patrulleros de la noche, como si Colombia fuera un reguero de muertos? Todas las mañanas diciendo, es que en Barranquilla un borracho se fue contra el caño, en Cali un tipo le cascó a la mujer, en Ciudad Bolívar unos se despeñaron porque iban en una moto muy rápida. Nosotros tenemos que hacer una gran autocrítica y tenemos que decir, esa no es Colombia. Colombia no es la Colombia de todos esos muertos. Colombia, y con esto cierro, es la Colombia que ustedes han dejado en evidencia en estos 2 días. Es la Colombia que construye, que empuja, que hace patria. Y esas tendrían que ser, por supuesto, las noticias y las visiones sobre las cuales nosotros deberíamos trabajar todos los días, porque eso no es una ficción, esa es la realidad. Cada uno de ustedes, cada una de sus empresas es una palpitante realidad colombiana. En estos 2 días, para nuestra agenda periodística, yo me llevo, doctor Julián, hojas de anotaciones de empresas maravillosas, de empresarios maravillosos que deberían ser noticia y que van a ser noticia porque eso hay que contarlo.
porque los medios sí tienen esa capacidad de sembrar y construir los imaginarios. Así lo entiendo, doctor Ricardo, desde nuestra perspectiva de las empresas de medios. Muchas gracias, Juan. Hay un elemento en todo caso cuando uno mira los sondeos que es una especie de campanazo de alerta. Tengo aquí el más reciente Gallup Poll que mide diferentes instituciones y una de las instituciones que mide es la clase empresarial colombiana. En el sondeo correspondiente a agosto, la opinión favorable respecto a la clase empresarial es 49%, desfavorable 42%. Si uno hace el ejercicio de restar de uno de la otro, eso da 7 puntos porcentuales de diferencia. Es la tercera diferencia más baja que tenemos desde que se aplica esta encuesta. La primera vez que se comenzó a hacer esta pregunta en el Gallup fue en febrero del año 2000, es decir, casi en 2 décadas. En otras ocasiones, esa diferencia ha sido mucho más grande. Para citar un ejemplo, en septiembre del 2010, el nivel de favorabilidad de la clase empresarial era 66%, es decir, 17 puntos porcentuales más que ahora. ¿Por qué creen ustedes que se ha dado esa desmejora sin desconocer, por supuesto, los casos admirables que ustedes representan? Carlos Ignacio. Ricardo, voy a decir que hay un fenómeno global ahora muy ligado a la naturaleza humana, y me voy a atrever a poner un ejemplo concreto de un líder que incluso acaba de ser distinguido como uno de los 2 más innovadores del mundo, de Elon Musk. El año pasado Elon Musk en una entrevista fue muy abierto y se dejó ver en su humanidad y se le vinieron encima y incluso la acción de la compañía cayó, y una psiquiatra escribió un artículo muy interesante en Forbes donde decía que ese castigo al líder, que yo asemejo al castigo a la empresa, tiene mucho que ver con que muy adentro todos seguimos siendo niños, y que cuando uno es niño se siente muy seguro endiosando al papá, lo voy a decir, o endiosando a una institución o endiosando a la empresa, cuando no es perfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero ese niño se vuelve adolescente y el superhéroe pasa a ser lo peor del mundo. Entonces, instituciones que tienen altos niveles de confianza están expuestos a que en algunos momentos donde se exponga esa imperfección que todos tenemos, puedan ser castigados por la opinión. Ese es un hecho que quiero mostrar ahí, pero nosotros no debemos posar de perfectos. Todos somos susceptibles de mejorar, en lo personal o en lo institucional. Segundo, hay sectores políticos a los que les interesa que no haya credibilidad en nada, pero no podemos caer en ese juego. Yo por eso decía ahora que para que haya desarrollo se necesita que haya instituciones, y me atrevo a decir que para que haya país se necesita que haya empresas, que haya empresa privada, que haya gente que tenga libertad para pensar, para aportar, para opinar, para atreverse a desarrollar capacidades que hoy no tenga el país, para dar señales de caminos diferentes de desarrollo. Entonces no debemos caer en el juego de destruir las instituciones ni las empresas. El hecho de que hayamos tenido recientemente casos de corrupción lamentables, pero donde la ley está actuando, puede haber influido en eso. Pero lo que la sociedad tiene que hacer es no enterrarnos en ese caso, es aprender la lección y aplicar los correctivos, porque este país tiene que tener nuevos proyectos de infraestructura y tiene que tener empresas. Entonces, una sociedad donde el error no se permita es muy grave, porque entonces nadie innova y nadie se atreve a hacer cosas diferentes. Ese es el punto que podría dar. Muchas gracias, Bernardo. Yo llevo varias décadas, tantas que me da pena confesarlo abiertamente, cubriendo el sector de economía y negocios. Y una de las
de los hechos que contrasta un periodista que vive en Colombia con los periodistas que cubren el mismo sector en otros lugares es el bajísimo perfil de los empresarios colombianos. Y parte del tema o de esas posibles percepciones equivocadas que uno ve efectivamente en las encuestas pueden tener relación con ese bajísimo perfil que tiene explicaciones claras en nuestra historia. Hace no mucho tiempo pues había riesgos de seguridad, hoy menores, pero al mismo tiempo esos se han venido combinando con riesgos reputacionales, etcétera, y hay casi que una tendencia del sector empresarial en que entre menos lo noten a uno, mejor. ¿Coincide usted con esa apreciación y cree que eso debe cambiar o no? Pues el origen de por qué los empresarios en Colombia tienen bajo perfil o buscan bajo perfil, creo que pues creo que fueron 2 décadas de mucha inseguridad y en ese tiempo pues era mejor pues, bajo perfil al punto de que quienes no podían tener bajo perfil con frecuencia movían sus familias al exterior para estar aquí y digamos, eso nos puede haber pesado y esa, digamos, puede ser uno de los orígenes. Pero, digamos, en cuanto a la exposición, y yo, digamos, estaría un poco de acuerdo con Juan, que los medios han tenido mucha más propensión a hacer notar lo malo que lo bueno. Las noticias buenas parece que no tienen taquilla, no tienen audiencia, y digamos, esa práctica que las noticias malas son muy conocidas, las buenas poco, pues también hace que sea notorio lo malo y puede terminar influyendo en digamos, en lo que la opinión puede hacer mala. Y frente a esa exposición, pues la verdad es que como empresarios nos han educado al bajo perfil. Digamos, en general, pues yo también creo que te llevo un poquito de ventaja en la edad y ya pasé los 40 años de vida laboral. Y la verdad es que siempre en las compañías donde he estado, el bajo perfil ha sido una práctica, a pesar de que estuve 20 años en un banco. Y eso es como digamos, el ser humilde es bueno, ¿sí? Y, digamos, los empresarios muy ampulosos son más bien pocos. Digamos, cuando yo empecé a trabajar, estaban de moda los mafiosos y eran los ampulosos y la gente buena era de bajo perfil. Yo no sé si eso influye a que ya después de tantos años el hacerse notar no es un deseo. Juan, exploremos un poco la aproximación mediática a los resultados, por ejemplo, de esta encuesta o al hecho de que, una vez más, esto también se convierte en un argumento para mantener un bajo perfil. ¿Vale la pena mirar algo más aparte de eso o cómo analiza usted el tema? Yo creo, Ricardo, y usted lo mencionaba también en un editorial de Portafolio, esta última Gallup Poll, y yo se las recomiendo a todos si tienen el chance de mirarlo, es escalofriante, porque en esa Gallup Poll salen mal los empresarios, salen mal los medios, sale mal la Iglesia Católica, salen mal los militares, los policías, ni qué decir del Congreso, de los partidos políticos. Hay una sensación generalizada, y esta es como esas encuestas de percepción, que las instituciones y los referentes de valores o de autoridad no están dando la talla. Entonces, por una parte hay un entorno generalizado de descreer de quienes ostentan algún nivel de representación que tiene que ver con sentimientos negativos generalizados, con voces irresponsables desde los medios que nosotros mismos a veces también les damos cabida de manera equivocada o de manera excesiva. Creo que en eso hemos cometido un error en el conjunto de medios,
y es creer que el equilibrio periodístico consiste en sacar un bárbaro incendiario de la derecha, un bárbaro incendiario de la izquierda, o poner a los dos y decir, somos equilibrados porque oímos un bárbaro de aquí y un bárbaro de allá. Eso no es ser equilibrados, eso es ser irresponsables, porque los temas centrales no están recogidos en el relato periodístico, en la narración periodística. Yo creo que eso ha influido en esa imagen generalizada negativa que hay. En segundo término, yo creo que lo que pasa con los empresarios también es que ha faltado una pedagogía colectiva para explicar, sobre todo en las nuevas generaciones, cuál es la relación entre progreso, equidad y sector privado. Algo que aquí se puede enunciar de manera muy elemental, pues no habrá ni empleo, ni empresas, ni trabajo para nadie si destruimos al empresario. Y creo que en eso hemos sido tímidos todos y también los empresarios. Conversábamos alguna vez con Ricardo, también porque esos factores de seguridad han hecho que muchos empresarios que tienen cosas muy buenas para mostrar no salten a la primera línea por temor de alguna represalia. Y yo creo finalmente que hay una mezcla perversa en el discurso tributario. El discurso tributario le está haciendo mucho daño a Colombia. La forma como se presentan, cómo se tramitan y cómo se discuten las reformas tributarias en el país. Porque la reforma tributaria termina siendo un catálogo de odios contra el sector privado, con un enorme populismo. Si ustedes ven, en la última reforma tributaria lo que terminó pasando es que las fórmulas más geniales se resumen en clavar a los que tienen éxito. Eso le hace a Colombia un daño terrible, porque ese es el instrumento de redistribución. Entonces, lo que el presidente Duque con toda razón plantea y lidera, que es rebajar el impuesto para las empresas que son exitosas, en el debate político que se traslada a la ciudadanía es qué tal este Duque regalándole plata a los ricos y clavando más a la gente que más necesita. Ahí hay una falla de comunicación en el tema de las reformas tributarias y creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar, en que la sociedad debe premiar en todos los frentes y también en el frente tributario a quienes están generando país, a quienes están generando empleo y a quienes están generando progreso. Usted trata un punto absolutamente fundamental, y es que evidentemente la percepción popular, empresas y ricos son uno solo. Por eso en este país en el cual la distribución de la carga tributaria es completamente la inversa de lo que ocurre en los países más desarrollados, en donde el 70% de los impuestos de renta los pagan las personas y el 30% las empresas, aquí ocurre exactamente al revés. Porque de alguna manera la tendencia del populismo efectivamente es decir, pues que pague otro, y otros son las empresas, desconociendo obviamente que una cosa son las empresas y otros son sus dueños o sus grandes accionistas. Pero de alguna manera eso me da pie para efectivamente hablar de los costos de ese bajo perfil. ¿No será que ese bajo perfil, explicable por razones objetivas, pues está saliendo costoso y efectivamente nos está llevando hacia esa tendencia que es inquietante? Estaba chequeando una frase de García Márquez con la cual se convoca el premio de periodismo que se entrega por estos días, que dice, no basta ser el mejor, sino que se sepa. Y parte del tema es que a veces uno tiene la impresión de que los colombianos no saben, ¿sí? No saben de casos extraordinarios de éxito empresarial de una multilatina absolutamente admirable como es Nutresa, o de lo que hacen ustedes, o incluso los principios que se defienden en medios de comunicación que son piedras angulares de la comunicación del país. ¿Qué opinión tienes al respecto, Carolina? A ver, primero, yo sí creo que nuevas realidades obligan a que se repiense esa interacción. El hecho
de que se haya dejado que se vean más las empresas que los líderes que están al frente de ellas, o decía simplemente a dejar que la institución que permanece en el tiempo fuera la que más brillara, pero no quiere decir que no había un liderazgo fuerte detrás y que ese liderazgo no se ocupara de influir y de inspirar y de buscar el desarrollo no solo de la empresa, sino de la sociedad. Yo lo que creo es que cada día se vuelve más importante de lado y lado que la empresa se preocupe por conocer mejor los grupos relacionados, por conocer sus necesidades y sus expectativas, y que pueda comunicar mejor lo que hace, porque en el fondo una empresa que logre resultados y al mismo tiempo genere valor económico, social y ambiental, es una empresa con mayor posibilidad de existir en el futuro. Entonces yo creo que ahí sí hay una oportunidad. Lo otro es esa reflexión que estás haciendo, Ricardo, despeja también una gran necesidad, y es la necesidad de formar más líderes, un tema de desarrollo humano en el país. El liderazgo, eso no se da por ahí simplemente porque a alguien se le ocurrió. Los líderes hay que formarlos, y hay que formarlos no para manejar el país y las empresas de hoy, sino las empresas que queremos tener y resolver los problemas que vendrán. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad, y que dentro de las organizaciones nos estamos ocupando de eso. Y un líder tiene muchas condiciones, una de ellas es comunicar no solo todo lo que hace bien, sino los retos que está enfrentando. Entonces yo creo que ahí sí hay una oportunidad de país, y tener los líderes que requerimos, no los que nos echan un cuento populista para ver si los cogen en la mentira o no, sino los que sean capaces de hacer las transformaciones que necesitamos. Bernardo, ¿cómo analizas este punto? En el tema de aplicar aquel principio de la regla de comunicación que dice que si uno no da la información la dan por uno. Los tiempos han cambiado, digamos, hoy pues definitivamente es menos riesgoso ser notorio de lo que pudo ser en el pasado. Y la importancia de la reputación de las compañías es mucho más alta hoy con los medios sociales, que hoy digamos, la comunicación es muchísimo más abierta, amplia, de distintas fuentes de lo que era antes. Y digamos, pues pensando en voz alta, creo que para cuidar la reputación de las compañías hay que actuar hoy muy diferente de lo que se actuaba en el pasado, porque pues en el pasado los medios eran prácticamente el único camino para que se comunicaran cosas de las compañías o de hechos y eventos. Hoy las redes sociales pues, son casi que ilimitadas en fuentes y en cantidad, y pues digamos los problemas que se han presentado reputacionales en las compañías casi todos se originan en redes sociales, y eso obliga que para que las compañías digamos cuiden su reputación tengan que tener una actuación más proactiva de lo que pudo ser en el pasado, porque ahora pues, los medios son diferentes. Juan, desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué cree usted que debería cambiar desde mirando al sector empresarial colombiano? Yo, volviendo a lo que mencionábamos antes, yo creo que es deseable que más empresarios salgan al frente contando lo que están haciendo, compartiendo sus casos de éxito y también compartiendo sus expresiones y sus procesos de filantropía. En Colombia, las empresas, y muchas de las que están aquí, hacen mucha filantropía que no se ve, que se vuelve invisible, y ayudan en una cantidad de causas que finalmente ni se cuentan ni se suman. Yo creo que eso es muy importante, esa visibilidad y sin pudor. Los colombianos en eso somos un poco pudorosos, quizás es una herencia cristiana de la caridad silenciosa, pero hay que contar cosas bonitas que se hacen porque a todos les sirven y porque son verdad y ocurren. Y lo segundo es por el contraste que yo creo que hace falta también.
En todos los sectores, en todos los gremios, en todos los espectros de la vida colombiana hay manzanas podridas. Debe quedar claro que son la excepción y no la regla, y eso no solemos hacerlo. Cuando alguien en un determinado sector viola la ley, es un magistrado y dicen, es que los magistrados son unos bandidos. No, hay un señor que es un bandido y hay que individualizarlo. Y el gremio y el sector y el estamento donde está tiene que decir, ese que es un bandido, que es de mi sector, a mí me avergüenza, pero no pertenece a los nuestros. Y cuando eso ocurre con un militar debe pasar igual, y cuando ocurre con un empresario también es igual. Esa sensación con el remoquete de todos los bandidos de los serruchos se llaman polémicos empresarios. Polémicos empresarios no, son, como ustedes decían hace un momento, son unos bandidos, pero hay que individualizarlos para que no salpiquen al resto. Entonces, en términos de comunicación, creo que eso también es importante hacerlo, decir, para lo negativo que se le atribuye al empresariado, cuando ocurren esas cosas, esa no es la generalidad, vamos a indicar dónde están, porque el grueso de la gente lo está haciendo bien. Yo diría esas dos cosas frente al perfil de los empresarios en la sociedad. Pero Juan, como contrapregunta, alguno de los presentes aquí en la audiencia podría decirle, sí, pero yo me pongo a subir el perfil, a dar más declaraciones, a contar lo que estamos haciendo y me vuelvo parte del juego o de ser el trompo de poner cuando realmente, o sea, mi negocio no es ese, mi negocio no es figurar, mi negocio es básicamente hacer mi trabajo, de cumplir con las normas y obviamente defenderme de los competidores y tratar de ganar de participación de mercado, no es ¿cómo responder ante esa observación? El empresario que hace bien las cosas siente el orgullo legítimo de cumplir bien con su tarea y ese siempre es un buen ejemplo a seguir. Cuando alguien ha hecho bien su tarea no se trata de endiosarlo, no se trata de ponerlo en el foco contando cuánta plata tiene o cuánto se ganó, sino revelando procesos que lo llevan a tener éxito, que son aleccionadores para la sociedad. Y creo que si esa es la regla, salir siempre es bueno. ¿Qué sería inconveniente? Miren cuánta plata se ganó y mire el Ferrari que tiene parqueado en la casa, o mire cuánta opulencia se alcanza. Por el contrario, mire cómo está de bien su gente, mire cómo están de bien sus empleados, mire cómo cuando sus empleados están bien, su producto es un gran producto para la sociedad, enfocado de esa manera, resaltando los ejemplos que son aleccionadores para la sociedad. Carlos Ignacio. No quiero quedarme sin hacer un comentario sobre el mismo tema, y es que yo sí creo que podemos avanzar en la comunicación. La comunicación no es solo lo que uno dice, yo digo, primero, la escucha hay que fortalecerla también del lado empresarial, y es volvernos mejores en la interpretación de ese entorno, porque normalmente lo que se comunica tiene que ver también con la condición especial y con lo que yo hablaba, con esas expectativas o necesidades de la sociedad. Y esa comunicación no se limita a los medios. Le voy a decir que he visto que ha sido súper interesante. Yo creo que todos los empresarios debíamos ir a las universidades públicas a hablar con los estudiantes. Debíamos ir. Yo estuve esta semana en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional en Bogotá y dediqué la mitad del tiempo a contarles cómo es que trabajamos, y al final mostré una diapositiva del resultado y les dije, no hablemos del resultado, el resultado es la consecuencia de cómo trabajamos. Y después les dije, pregunten lo que quieran, porque yo creo que nos falta, y yo creo que no es solo de medios, es de cercanía con la sociedad. Y esa misma conversación, el año pasado hice 30 reuniones con sindicatos. Ahí me dice, ¿usted se aguanta 30 reuniones? Yo digo, pero si son los trabajadores, porque tengo que hablar con ellos. Así como nos sentamos en un panel con consumidores porque nos interesa venderles, nos tenemos que sentar con toda la otra gente, con todos los grupos relacionados. Entonces yo no creo que
que esa idea de cómo es la empresa, de cómo somos y cómo actuamos se haga solo en medios. Me parece que hay muchos espacios donde podemos participar y que si uno, tomando tu frase, si uno no va, está dejando que el imaginario que otros construyen actúe. Y yo sí creo que lo tenemos que hacer. Y hay muchos empresarios en Colombia con historias maravillosas, con ejemplos de resiliencia, con ejemplos de generosidad, de ingenio, de innovación, que le pueden mostrar a la gente, y no estoy hablando solo de empresas grandes, que un empresario construye desarrollo, que lo mejor que le puede pasar al país es tener empresas que crezcan y que triunfen y que generen la riqueza que el país necesita para que la pueda distribuir. Bernardo, este tema de la discusión de ser reactivo, cosa que además en época de redes sociales y de falsas noticias es absolutamente indispensable, también está el tema entonces de la proactividad. Este es un mensaje que vale la pena destacar como resultado de este panel para que los que nos han escuchado le presten atención. No, sí, digamos, aquí he visto yo solo he estado el día de hoy y me llama la atención la actitud positiva de todas las presentaciones, ¿sí? No es, digamos, es un ambiente bueno, proactivo, de vamos a crecer, qué cosas se van a hacer buenas. Y, digamos, en este ambiente, pues sí, bueno, vamos todos a contar, vamos a ser proactivos, el mejorar la imagen de los empresarios, que finalmente, digamos, de eso se trata, digamos, el optimismo desde el punto de vista empresarial va a empezar o va a soportarse en una buena reputación, en una buena imagen de los empresarios para querer hacerlo más y que haya más personas que vienen. Digamos, y hay digamos, también hay que reconocer que hay una nueva generación de empresarios, que son todos los emprendimientos que hoy están saliendo. Felizmente de Colombia hay ya bastantes exitosos, tanto que están trabajando aquí en Colombia como en el exterior, y es, digamos, una prueba para quienes llevamos muchos años, y es que unas compañías que tienen menos de 10 años tienen unos valores de mercado superiores a compañías que pueden llevar 50 o 100, y entonces uno dice, miércoles, ¿sería que nos equivocamos? Sí, pues porque, es así. Digamos que y lo que uno entiende es que se tiene que trabajar diferente ahora, en todo sentido. Pero me mencionas algo que me parece muy interesante. Uno habla hoy en día con los jóvenes que están en carreras, no sé, relacionadas con la administración o con la economía, y la propensión de esos jóvenes a ser empresarios es altísima. Yo creo que mucho más que nunca antes en la historia. Lo cual, de alguna manera, es casi contradictorio con este tema de la mala imagen de la clase o de la pérdida de imagen de la clase empresarial. ¿Cómo compatibiliza uno eso? Esto es un tema de formación. Bueno, yo terminé la universidad ya hace 40 años y en ese tiempo a nosotros nos enseñaron a ser muy disciplinados, ser empleado de una compañía importante era, digamos, una meta loable, y hoy, 40 años después, a los muchachos que tienen una, digamos, visión e información universal, cosa que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos pues una visión más bien local, parroquial. Entonces estos muchachos que se están educando en un ambiente con una información global, están formándose para ser empresarios, y eso hace mucha diferencia. Digamos, el currículum de las universidades está en eso, y digamos, ahora para reclutar gente es todo un reto convencer a un muchacho que se vincule a una compañía importante. No es tan sencillo, y entonces los más brillantes quieren ser empresarios, y cuando uno los recluta y empieza a hablar de ellos, de plan de carrera, dicen, no, yo en 2 años estoy afuera, tranquilo. Es una visión muy diferente, y yo creo que es bueno, porque al final
el aporte que esta nueva generación de profesionales está haciendo va a permitir que el país dé un salto, porque las compañías tradicionales requieren demasiada inversión de capital para crecer. Hace un rato se hablaba de que se tienen que invertir X cantidad de dinero para hacer el desarrollo, y con las nuevas economías se puede generar riqueza con mucha menos inversión, y eso nos puede dar pues mucha facilidad y mucha competitividad como país, pues las compañías tradicionales por un lado y las compañías nuevas por otro. Tal vez entonces con más razón hay que abonar el terreno en términos de legitimidad para que la actividad empresarial, ese empuje, tenga tierra fértil para crecer. Una reflexión final, Carlos Ignacio, que se nos acabó el tiempo. A ver, no, yo quería contar una historia, y es que cuando el departamento de Antioquia cumplió 200 años, hicimos un estudio, la Universidad de AFIT y la Caja de Compensación Familiar Confama, sobre cuáles eran los sueños de la gente. Y en los 3 primeros lugares siempre está, quiero tener una empresa. O sea, yo creo que los colombianos somos emprendedores por naturaleza, y lo otro es, eso no tiene edad. A mí no me parece que haya que ser joven estudiante. Y lo otro es que los emprendedores pueden ser emprendedores dentro de una empresa grande. Yo digo, nosotros tenemos una empresa que se llama Colombia, ¿sí? Tenemos que ser emprendedores para resolver los problemas que tenemos, para hacer los cambios que se requieren, para romper las barreras que nos tienen aquí encerrados, sabiendo que hay mercados donde también podemos vender y crecer, para atrevernos a aplicar capacidades distintas. Yo creo que la gran empresa nuestra, que es el país, tiene que ser capaz de articularse con entidades como las cámaras, como los gremios, con los medios, que tienen que jugar con la libertad de opinión, pero también con crear opinión pública para que logremos la transformación que se necesita. Entonces, seamos emprendedores para la gran empresa nuestra que es Colombia. Muchas gracias. Juan, una reflexión final, por favor. Juan, una reflexión final. Pues yo me voy de aquí inmensamente ilusionado de lo que he visto en estos 2 días. Yo aquí he visto un país vibrante en cada una de las regiones, en cada una de las cámaras, que me lleva a la reflexión final en la misma línea que menciona el doctor Gallego. Esto nos toca a todos. En este momento de país, con los desafíos que tenemos, pero con las oportunidades que tenemos, todos estamos interpelados, y solo seremos exitosos si nos articulamos bien, si superamos un poco los guetos sectoriales y todos entendemos que para que el propósito colectivo avance, lo que se requiere es un diálogo permanente entre el sector productivo, los medios, la academia, el Estado, y que tenemos que superar esas barreras que tradicionalmente alejan la reflexión en uno o en otro sector. Vamos todos con un mismo norte, todos con un mismo propósito, y en eso todos tenemos la manera de ayudar, de potenciar los resultados y de alcanzar lo que todos esperamos. Pero eso es lo que uno se lleva de aquí, doctor Julián, una inmensa satisfacción por ver que ese país que queremos es el que está empujando en todas las cámaras y en todas las regiones del país, y todos tenemos que empujar hacia allá. Bernardo. Pues una reflexión final, igual que dice Juan, es, digamos, es muy bueno que un grupo como este, es que pues al final aquí están todos los empresarios, porque alrededor de las cámaras de comercio todos estamos inscritos, ¿sí? Digamos que todos tenemos el vínculo común de las cámaras de comercio, y el estar con este optimismo a mí me parece fantástico. Digamos, en todas las visiones, en el crecimiento, en todo el desarrollo que se puede hacer a partir de las compañías es inmenso. Las compañías somos quienes podemos canalizar el ahorro productivo. En general, pues todos estamos haciendo reinversiones muy fuertes, y el crecimiento de Colombia va a ser más o menos en función de lo que hagamos los empresarios. Las compañías somos quienes tenemos que tener el país al hombro, porque al final
pues sí, como un colectivo, pues no estoy hablando que la compañía A, B o C, sino que todos los empresarios, incluidos las microempresas, es donde se está generando la riqueza, en donde al final es donde que tenemos la capacidad de crecer o no crecer con el país. Muy bien, bueno, llegamos hacia el final de ese panel. Yo creo que parafraseando a John Kennedy, un poco la conclusión es esa frase del discurso de posesión, que es: no pregunte lo que su país puede hacer por las empresas, sino lo que las empresas pueden hacer por las empresas de su país. Creo que eso es una especie de resumen sobre el mensaje que salió de aquí. De verdad, una vez más, mis gracias a Julián Domínguez por la invitación, pero sobre todo a los panelistas y a ustedes por su atención. Muchas gracias.